Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del periodo desde 1853 hasta 1991 y la legislación que se dio lugar durante todo ese proceso. Si bien nosotros vimos la 1420 que se va a dar en el año 1884, nosotros me pareció interesante poder abordar todo este periodo previo, que supieras un poquito acerca de cuál fue la legislación preexistente a esta ley, y por el otro lado llegar hasta 1991, que es cuando va a surgir la ley federal. Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de la Constitución del 53, ¿sí? En aquel momento, en realidad, había escuelas que eran dependientes del Cabildo, y las cuales nacieron de la conformación de los estados nacionales, con la necesidad de poder darle cierta instrucción a la gente, al pueblo, por una necesidad en realidad del capitalismo. Necesitaban gente para que fueran a trabajar a las fábricas, y para eso era importante que fueran instruidas. La élite ya tenía una formación, porque en realidad se formaban en las universidades o se formaban por medio del pago a maestros, que se los denominaba en aquel momento preceptores, y que iban circulando por las casas de aquellos que eran más adinerados y iban impartiendo educación. En la misma Constitución en el artículo 50 habla de las autonomías de las provincias. ¿Por qué habla de las autonomías? Porque el 50% de las provincias eran autónomas, y para esto tenían que tener determinadas características. Por un lado, tener recaudación fiscal. Por el otro, tener los poderes, ¿sí? Los tres poderes. Y el tercer punto que tenían que cumplir era el de garantizar la educación primaria. Una educación primaria que en realidad no se habla ni de que fuera gratuita ni tampoco que fuera laica, ¿sí? Estamos hablando simplemente de tener una educación primaria. En el artículo 14 se habla del derecho a enseñar y aprender. En este contexto enseñaba la Iglesia, y por eso se quiere garantizar el derecho a difundir ideas y transmitir. Hoy la enseñanza es un medio para que los niños interpreten el contexto y que puedan reflexionar, poder ser críticos. En aquel momento, en realidad, la escuela primaria servía para que los niños aprendieran a leer, a escribir, y que tuvieran una cercanía a realizar diversos cálculos, ¿sí? En el artículo 67, inciso 16, se habla del Congreso Nacional debe dictar leyes de instrucción general, y Bravo, que es un autor al que yo me refiero en esta ficha, que en realidad se encargó era un estudioso de las leyes, explica que cuando la Constitución se promulgó, en realidad había una universidad que era la de Córdoba y otra que era la de Buenos Aires. Por lo tanto, estas dos universidades, que eran absolutamente autónomas, tenían sus propios currículum a seguir. Entonces, lo que se quiere hacer con esta Constitución es poder generalizar y universalizar la educación, ¿sí? O sea, tener un control sobre el sistema educativo. En 1863 se hace la primera reglamentación con Mitre, que es el primer decreto para los colegios nacionales y que será preparatorio para la universidad y los colegios públicos arancelados. Los colegios nacionales entonces iban a ser los que iban a preparar para la universidad y los colegios públicos. Sarmiento propuso a los maestros durante esta época como censores, porque eran los únicos que podían llevar a cabo el censo, porque como él afirmaba, eran quienes podían leer, escribir y además interpretar las planillas. Las escuelas provinciales tenían dos tipos de escuelas. Unas eran las escuelas ranchos y otras eran las escuelas normales. Las escuelas normales eran muy requeridas por toda la población, porque tenían una infraestructura distinta a las escuelas ranchos. Eran escuelas muy bien realizadas, me refiero a lo edilicio, y eso obviamente hacía que la gente quisiera ir hacia ellas. Por eso tenían muchísima matrícula. Las escuelas nacionales también tenían su propio currículum, y existían para entonces escuelas municipales, escuelas privadas, escuelas particulares y las que estamos nombrando ahora, que son las escuelas nacionales.
En 1870 se crea la primera escuela normal de Paraná. Es Sarmiento quien impulsa este proyecto y para ello trata con 23 docentes de Estados Unidos y las trae a nuestro país para que puedan formar a los futuros formadores. Esto fue algo absolutamente de avanzada y lo que siempre proclamaba Sarmiento era una educación pública y obligatoria y que estuviera abajo la responsabilidad del Estado. Esto último quiero hacer un hincapié importante porque es algo que va a ser muy progresista para la época. De hecho, nuestro sistema educativo luego fue copiado por muchos sistemas latinoamericanos. Y para poder establecerlo, Sarmiento en realidad hizo educación comparada. Esto es una especie de investigación, de estudio que se hace visitando diversos países y viendo cuáles son los sistemas educativos del momento. Sarmiento había visitado Francia, pero no eligió el sistema francés, porque el sistema francés en realidad tiene dos vías. O sea, uno cuando ingresa, el niño ingresa al sistema, es un ingreso a un comienzo común, pero luego a los 8 años hay que elegir qué modalidad seguir. Hay dos modalidades, una desemboca en lo que van a ser las profesiones y otra es lo que va a desembocar en los oficios. Entonces, como es un sistema tan marcado en donde seguramente a los oficios van a ir aquellos hijos de gente trabajadora y seguramente a los que tienen un nivel económico mejor van a ir seguramente hacia los de las profesiones. Entonces Sarmiento decide que no va a ser el sistema que van a seguir y por eso se acopla al sistema educativo estadounidense. En 1871 se crean las escuelas normales para las primeras, para las ciudades más importantes del país. Era tanta la solicitud de la gente por estas escuelas normales que se terminan creando una en cada ciudad principal. Y van a formar parte también del sistema medio, que va a durar durante 5 años. Y son las famosas escuelas normales de donde se recibían las maestras normales, de ahí sale este título de maestra normal, porque cuando terminaban los 5 años iban a la universidad o se recibían de maestras. Durante los siguientes 100 años se terminará la primaria y se ingresará a las mismas. Va a ser constantemente de esta manera, ¿no? Se termina la primaria, se ingresa a la secundaria. Muchas provincias no podían mantener la educación de sus habitantes y por ello se crea la Ley de Subvenciones. En 1875, la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires se establece y es mucho más progresista que la futura 1420, pero va a ser la 1420 la que va a tomar muchos de los fundamentos de esta ley. Sobre todo porque hablaba de gratuidad, ¿sí? Esto era muy importante y realmente terminó siendo un tema de mucha discusión frente a lo que va a ser la ley 1420. En 1881 el Estado Nacional advierte que se están creando muchas escuelas nacionales, esto implica un gasto muy importante para el Estado. Y por otro lado hubo como una suerte de descontrol de qué era lo que se impartía en estas escuelas. Entonces se crea el Consejo Nacional de Educación que va a ser quien va a dirigir a todas las escuelas normales. Y también en ese momento existía el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública que dependía del Consejo Nacional de Educación y que era el que supervisaba las escuelas. El Estado Nacional ya estaba conformado para esta época y en 1882 se crea el primer Congreso Nacional de Educación. Esto es durante el gobierno de Roca, es lo que nosotros estudiamos como el contexto para la ley 1420. Sabemos que va a durar 2 años de discusión y que fue impulsado por Sarmiento, si bien no fue luego invitado para poder ser partícipe de este Congreso. Si bien él seguía muy de cerca este Congreso y además lo supervisaba y podía expresar sus voluntades o sus disconformidades a través de su diario. Las ideas centrales en la discusión de este Congreso fue, primero había un liberalismo versus un Estado subsidiario. ¿Se acuerdan que había salido la ley de subvención?
Bueno, acá en realidad se estaba hablando y se estaba discutiendo porque el liberalismo, obviamente, como siempre, como modelo económico, quería achicar el Estado. Y por el otro lado estaba el Estado subsidiario que, como estaba muy impulsado por Sarmiento, Sarmiento apostaba enormemente por la educación pública, gratuita y laica. Él quería que se siguieran realizando escuelas y que el Estado se hiciera parte, no solamente parte, sino responsable directo de estas escuelas y de la educación. Va a triunfar el Estado subsidiario. Y también había una vertiente conservadora que era la Iglesia, que proponía otra discusión que era el catecismo dentro o fuera de las escuelas. Así, en este contexto nace la ley 1420, que va a ser una ley absolutamente avanzada en todo el Cono Sur, que propone la escuela gratuita, que propone una escuela obligatoria y una escuela laica. Cuando hablamos de gratuita era para todos, por eso es que era gratuita, ¿sí? El Estado se hacía responsable de la educación, de hacer escuelas, de crear escuelas, poner docentes, pagarle a los docentes y además de controlar lo que era el currículum de estas escuelas. Obligatoria porque los padres tenían la obligación de llevar a sus hijos. Recuerden que en 1884 todavía los niños trabajaban, por lo tanto muchos padres directamente sacaban a sus hijos en distintos momentos del año porque los necesitaban para la zafra o los necesitaban para que vayan a trabajar. Por lo tanto, esta ley es muy importante porque a partir de ese entonces ya se está pensando en un niño que no trabaja sino que estudia. Y laica porque precisamente quienes ganaron esta discusión proponían una escuela en donde, si bien existiera el catolicismo y se impartiera catecismo, se hiciera fuera del horario escolar. Obviamente toda esta lucha era por la Iglesia, el catolicismo, que estaba conformando una nación, ¿no? Cuando hablamos de la conformación del Estado Nacional estamos hablando de la unificación de las lenguas, estamos hablando de un país que se construyó con inmigraciones muy importantes y que la escuela iba a ser como una herramienta del Estado para homogeneizar a la población. Sobre todo crear el sentimiento nacional. Es así como entonces el Estado se hace responsable a través de la ley 1420 que va a regular la capital federal y los territorios nacionales, solo en el nivel primario. Esa es una ley que está enmarcada absolutamente en el nivel primario. El nivel medio, que estaba formado por el Colegio Nacional, que prepara para la élite dirigente y que desde ahí quienes egresaran iban a poder ingresar a las universidades, estaba conformado por el nivel medio, decimos el Colegio Nacional y también las escuelas normales, desde las cuales mucha de la población del 1800 saben ustedes que no permitían que las mujeres estudiaran, pero veían con buenos ojos el tema del magisterio. Por lo tanto, las escuelas normales fue un lugar donde las clases altas y algunos sectores medios vieron a la docencia con buenos ojos como digno como trabajo para la mujer. En 1891 se crea la Escuela Nacional de Comercio, planificación del comercio, quienes ingresaban podían elegir carreras como economía, contador público, etc. Imagínense que hay un Estado conformado, necesita de la escuela para poder nacionalizar y dar un sentimiento nacional y unificar ideas, y unificar lenguas y costumbres de los pueblos que habían inmigrado, y empieza a haber diversas escuelas para los distintos oficios que fueron apareciendo y que eran necesarios. De hecho, la escuela, como dije antes, la escuela básica, la primaria, en realidad se necesitó porque en realidad se necesitaba mano obrera, y para eso había que acostumbrar a esta gente que de pronto no tenía horarios o que no cumplía con determinadas normas. La escuela sirvió para impartir esto de la disciplina y por lo tanto quienes salieran de ahí estaban aptos para poder ir a las fábricas y trabajar en ciertos lugares donde se necesitaba este disciplinamiento, ¿sí?
Así que bueno, ya sabemos que el nivel medio estaba entonces conformado por el Colegio Nacional, que era para la élite y que iba a derivar en la universidad, y por el otro lado las escuelas normales. En 1891 se crea la Escuela Nacional de Comercio, como dijimos, porque era necesario, estas carreras eran necesarias, ya se miraba no tan solo en salir y ir a universidades de otros países, sino poder tener aquí el estudio. Entonces se crea esta escuela, pero también se crea la escuela industrial, porque se necesita mano de obra. Entonces la nación crea la escuela industrial de la nación, así era como se llamaba, y es para que la gente vaya a trabajar a los ferrocarriles y también para poder empezar a establecer las comunicaciones. En medio siglo aparecen entonces el nivel medio, pero sin una legislación. Recordemos que la 1420 solamente amparaba la primaria, ¿sí? Solamente miraba por este nivel. Pero va a ser un nivel muy importante. Por eso es que ya empieza a haber una mirada de quienes trabajaban en él para poder empezar a legislar sobre estas escuelas que estaban surgiendo y que eran del nivel medio. En 1899 se crea el Plan Bañasco. Las escuelas no deben pasar a la provincia. Por ello se debieron cerrar muchas escuelas y muchos maestros quedaron sin trabajos, porque en realidad no había una apuesta a la educación. Entonces, la verdad es que no se tenía una buena mirada sobre esto. Y decían que se los acusaba de intelectualistas porque decían, ¿para qué necesitamos las escuelas? O sea, esto es algo que solamente sirve para que estén ahí adentro, para que piensen, pero para el país no da ningún rédito. Entonces, crean un instituto, por suerte, como el Plan Bañasco no prospera, en realidad la educación siguió siendo fuerte y de hecho son los mismos docentes los que van a abogar por esto. Se crea el Instituto Superior del Profesorado Joaquín P. González, ¿sí? Que hasta el día de hoy están funcionando. Y ahí se contrata a los mejores especialistas europeos para capacitar a los docentes que iban a trabajar allí. De hecho, se crea el seminario pedagógico para su preparación y esta institución se acopla con la Universidad de Buenos Aires, o sea, que del Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González se une a la Universidad de Buenos Aires, como hasta el día de hoy empezó a depender de la misma y hasta el día de hoy continúa dependiendo de ella. En 1905 surge la ley Laínez. Como las provincias recibían un dinero que tenían que destinar para la educación y esto no se estaba llevando a cabo, comienzan a haber huelgas docentes, hay un movimiento muy importante dentro de lo que es la educación, y se crea la ley Laínez para proteger este dinero y destinarlo a los sueldos de los docentes. En este contexto va a dar lugar a la creación de los primeros centros sindicales, ¿sí? Y es muy importante esta ley, porque esta ley en realidad aboga por la docencia y aboga por la educación, algo que no sucedía. Y que muchas veces, como yo les dije en alguna de las clases, hasta el propio Sarmiento denunció estas situaciones en las que, por ejemplo, se les proponía a los docentes firmar era una suerte de cheques que ellos firmaban cuando cobraban y firmaban por cantidades que de pronto no eran las que estaban recibiendo en mano. Entonces el propio Sarmiento también utilizó su periódico para poder denunciar estas situaciones. Bueno, la ley Laínez de 1905 entonces también propone que las escuelas nacionales se creen en las provincias si éstas lo solicitan. O sea, hay una apuesta muy importante por la educación, por la docencia y por la creación de escuelas. En 1916 aparece el otro intento de reforma, que es el proyecto Saavedra Lamas. Otra vez, nuevamente, la educación queda relegada y lo que se pretendía era que la educación primaria, en vez de ser tantos años, fueran solamente 4, porque decían que quinto y sexto era solamente la repetición de este último,
¿Qué pasa? En realidad lo que se quería era que los niños abandonaran la escuela para poder ser mano de obra, de trabajo. Y se proponía una escuela intermedia no obligatoria, una escuela de arte y de oficios. Irigoyen asume la presidencia luego de este proyecto y directamente lo destituye. Sabemos que Irigoyen es uno de los que aboga mucho por la educación. De hecho, dice volvemos a la ley 1420 y construye más escuelas. De hecho, en La Plata hace obras importantísimas. Y bueno, se instala la gratuidad y la obligatoriedad nuevamente. La ley 1420 hablaba de laicidad y por lo tanto Irigoyen apoya esto de que las escuelas no den catecismo, sino que se lo den fuera del horario. Nuevamente volvemos hacia atrás, ¿no?, en el tiempo. Pero en 1943 va a surgir un decreto que está realizado por Ramírez, que va a hablar de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la escuela pública. Nuevamente la Iglesia se hace fuerte y aboga y hace un convenio con el gobierno de turno para que vuelva otra vez el catecismo dentro de las escuelas. Este decreto es reglamentado por Juan Domingo Perón en su primera presidencia y lo va a establecer como obligación, obviamente. En 1947 el sector privado hace una alianza con Juan Domingo Perón y entonces dicta la ley de estatuto del docente, pero privado, ¿sí? Sabemos, y es importante aclarar, que en la segunda presidencia Perón lo que va a hacer es volver a eliminar la obligatoriedad del catecismo dentro de las escuelas. Ya habiéndose podido desligar del poder de la Iglesia, entonces quita el catecismo obligatorio. En 1958, 11 años después, se tiene presente este estatuto del docente y por lo tanto se crea el estatuto del docente general, ¿no?, que abarca para la gente que trabajaba en el Estado. En 1969, el gobierno de Onganía nace el proyecto Astigueta-Borda, que proponía elevar la obligatoriedad. Había pensado en un Estado subsidiario. Cuando hablamos de Estado subsidiario es un Estado presente, un Estado que se hace cargo de la educación, de escuelas católicas como cabezas de la educación. Obviamente, cuando nosotros leemos esto, tenemos que tener presente que la Iglesia nuevamente vuelve a hacerse fuerte como no logran transferir las escuelas, que era la idea de transferir las escuelas, o sea, las de nación a provincia, porque los gobernadores y docentes resisten mediante paros, se deroga la ley Laínez, ¿sí? Lo que hacen es quitar la ley que abogaba porque el suministro de dinero que es para educación sea solamente destinado para los sueldos docentes. Como no se puede entonces mediante este proyecto transferir las escuelas, lo que se hace es una suerte de trueque. Bueno, no entonces transfiero las escuelas, pero quito la ley Laínez que asegura el dinero para la educación. Es así como entonces se deroga. Y después viene el periodo que abarca desde 1968 a 1980, que es la dictadura militar. Obviamente con una mirada liberalista de achicar el Estado, porque para quienes estuvieron enfrente de la dictadura, achicar el Estado era agrandar la nación. Y se transfieren entonces las escuelas primarias comunes, las escuelas primarias de adulto y hay un discurso liberal que se une junto a un discurso conservador, o sea, discurso liberal, achicamiento del Estado, el Estado no responsable, y por el otro lado un discurso conservador en donde, la Iglesia toma un poder muy importante. A esto se le llama el nacimiento de la nueva derecha. En 1983 surge nuevamente la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. Él va a hacer grandes cambios en educación,
los cuales ameritaban, porque obviamente las políticas educativas del gobierno dictatorial había hecho estragos en lo que era la educación. Entonces él interviene en las universidades y porque obviamente elimina todo lo que tiene que ver con las políticas de la dictadura, las políticas educativas, y designa rectores universitarios. Propone la creación de centros de estudiantes nuevamente, de hecho vuelven los centros de estudiantes a las escuelas de nivel medio, y eliminó los exámenes de ingreso que habían sido impuestos durante la época militar. Obviamente los exámenes de ingreso tenían que ver con ingresar solamente en las escuelas aquellos estudiantes que tuvieran mejores promedios, haciendo realmente una gran discriminación dentro de lo que era la población infantil. Y estableció que cualquier título secundario servía para poder ingresar a las universidades. Él tenía una mirada de que cualquiera podía llegar a la universidad, ¿no? Que había que abrir el paso para que cualquier persona de cualquier clase social pudiera acceder a la universidad. También hace algo que es muy importante porque hace el segundo congreso pedagógico. Imagínense que esto sucede casi 100 años después. Había una necesidad de discutir y sancionar una nueva ley. Alfonsín ya lo tenía previsto con el nuevo comienzo de la democracia. Participan muchos sectores privatistas que estaban haciendo mucho ruido por aquel entonces, y surge la educación subsidiada por el Estado. Y también la enseñanza religiosa, ¿sí? Este congreso en realidad deja como la educación en pañales, porque la presidencia de Alfonsín dura menos de lo que previsto, y surge entonces, asume la presidencia de Menem, quien termina las transferencias de los secundarios y los terciarios a las provincias. Así es como escuelas como en San Martín, el Estados Unidos de América, la Escuela Nacional Normal Superior, Estados Unidos de América, pasa de ser escuela nacional a una escuela provincial. Con esto los organismos internacionales empiezan a ofrecer préstamos dentro del país. Algunos se acordarán, otros no, pero el famoso 1 a 1. El liberalismo está en su apogeo, y nace la frase ministerio sin escuelas. ¿Por qué? Porque con estas transferencias el ministerio se queda sin escuelas a cargo. Sí, en realidad es lo que va a ser todo el contexto o el preámbulo para lo que va a ser la Ley Federal de Educación, que abordaremos más adelante. Bueno, este fue un viaje muy rápido en el tiempo, como la idea de que ustedes pudieran comprender cómo en lo que se refiere a educación nuestro país ha tenido sus idas y vueltas constantemente. Algo tan básico como la obligatoriedad, la laicidad y la gratuidad de la escuela ha estado en jaque en cada uno de las corrientes económicas, que muchas veces tienen incidencia, no que muchas veces, creo que la totalidad de las veces tiene incidencia en lo que es la política educativa. Y es importante que ustedes hayan podido ver este proceso de estos años, como para poder entender que cada vez que surge alguna ley, obviamente hay políticas educativas detrás, me refiero a leyes educativas, y que tienen diversas miradas. La importancia del docente está en que podamos ver más allá de esto que es una ley, y que podamos tener una mirada muy crítica frente a las mismas, porque seguramente nos están indicando un camino a seguir, un alumno a formar y un docente que se desea tener en la escuela. A eso me refiero. Entonces tenemos que ser muy críticos como docentes frente a cada uno de los proyectos y propuestas que se hacen,
desde las políticas educativas, solamente para pelear, como siempre, por el bien de nuestros alumnos y por el bien de la educación pública. Bueno, espero haber sido lo más acotado posible, pero es un tema muy largo, son muchos años de legislación, así que bueno, gracias por escuchar. Les mando un beso grande.